Listo. Bueno, vamos a tocar el primer tema. En este caso vamos a comenzar con lo que es el VIH. Y bueno, el VIH en sí es una de las enfermedades más resaltantes, una de las enfermedades infecciosas más resaltantes cuando hablamos de infectología. ¿Mm? Seguramente sus rotaciones, más que todo lo que habrán visto, es VIH, ¿no? Sobre su tratamiento, sobre su profilaxis, ¿no? Cómo diagnosticarlo, etcétera. Entonces, es una de las enfermedades infecciosas más resaltantes, más importantes que van a ver en la parte de infectología. Entonces, al igual que la clase pasada, vamos a hablar primero sobre su estructura, un poco sobre la fisiopatología, diagnóstico, clínica, tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, el VIH es una enfermedad infecciosa que va a ser producida por un virus, ¿ya? En este caso es un lentivirus, sí, producida por un virus, el cual vendría a ser pues un virus ARN, ¿no? Pertenece a la familia del lentivirus y más que todo el VIH, según la historia, ¿no? Se menciona que inició aproximadamente hace 100 años en el continente de África. Y bueno, existen ciertas, no sé si decirlo como mitos o habladurías, donde se mencionaba pues que el VIH comenzó porque las personas comenzaron a tener relaciones con los chimpancés. No obstante, esta teoría obviamente no está esclarecida en su totalidad e incluso no se le atribuye a eso como la causa o el origen del VIH, ¿no? Otra de las posibles, ¿no? causas, y es una de las más aceptadas, es que las personas comenzaron a consumir la carne de chimpancés que han estado infectados con VIH, y esa es una de las formas por la cual pudo haber comenzado todo esto, lo que es el VIH, ¿no? Pero en sí no está esclarecido en su totalidad cuál es el origen como tal del VIH. Lo que sí sabemos es todo lo que logra producir esta enfermedad, ¿no? Sabemos que produce inmunosupresión, por eso es importante estudiarlo, ¿no? Porque al asociarse con otras infecciones o al predisponer a la persona a que sea más susceptible de enfermarse con otras infecciones y sumándole que no tenga el tratamiento adecuado, puede llevar, ¿no? a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, el VIH en sí, vamos a ver que existe dos tipos. Tenemos el VIH tipo uno y el VIH tipo 2. El VIH tipo uno es al que se le atribuye lo que hemos visto de la pandemia, ¿no? Del VIH, ¿no? Del SIDA, durante los años 70, 80, ¿no? Uno de los más representantes, de los famosos más representantes, pues Freddie Mercury, que ha estado con o ha presentado esta infección, ¿no? Entonces, el VIH tipo uno es el que se asocia más que todo al SIDA y es el responsable de todo lo que hemos visto a lo largo de la historia. El VIH tipo 2 también puede producir lo que es el SIDA, sin embargo, este VIH tipo 2 es menos patogénico y también es menos transmisible. Por lo tanto, no, digamos que no va a tener casos tan severos como lo es el VIH tipo uno. Entonces, el VIH tipo uno es el que va a producir esto del estadio del SIDA, ¿no? Ujú. Entonces, el VIH tipo uno también va a tener cepas. Vamos a ver que va a existir ciertas cepas, las cuales van a ser las siguientes. Vamos a tener una cepa M o de grupo M, vamos a tener una cepa de grupo O y una cepa del grupo N. Esto es más que todo para que vean que existen unas cepas dentro de lo que es el VIH tipo uno. Y asimismo, dentro del grupo M van a existir unos subtipos, los cuales van a ser alrededor de 9 subtipos, que va a ir desde la A, la B y así sucesivamente hasta la K. ¿No? Va a haber 9 subtipos. Y también va a existir lo que denominamos como CRF, que vendría a ser las formas recombinantes
circulantes, que vendrían a ser la asociación de diferentes subtipos. ¿No? Por ejemplo, aquí vamos a verlo mejor. Tenemos un gráfico donde vamos a encontrar los diferentes continentes que vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, en el continente norteamericano, lo que vamos a ver es que lo más frecuente vamos a tener al subtipo B, tenemos a la cepa O, tenemos al subtipo A, G, y tenemos las formas recombinantes 01AE. También el VIH tipo 2 también está presente, ¿no? Entonces podemos ver que dependiendo del continente donde nos encontremos, vamos a poder encontrar los diferentes subtipos que van a estar más prevalentes, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? América del Sur tenemos al subtipo B, por ejemplo, tenemos a la forma recombinante AE y tenemos también a los subtipos F y subtipo C. Entonces, esto es más que todo para que tengan en cuenta de que dentro del VIH tipo 1 también existen otras cepas y otros subtipos, ¿no? Adicionalmente, con respecto a la estructura de este virus, vamos a ver que va a tener distintas estructuras, ¿no? Pero lo más importante que quiero que recuerden, sobre todo sobre la estructura del VIH, es la envoltura. Esta de aquí. La envoltura va a estar compuesta por una bicapa fosfolipídica, la cual va a tener lo que son dos glicoproteínas, una glicoproteína 120 y una glicoproteína 41. Estas glicoproteínas van a ser importantes porque van a interactuar con algunos receptores para que de esta manera pueda ingresar el virus a la célula, ¿ya? Adicionalmente, una característica del VIH o de este virus es que esta membrana, ¿no? Esta membrana externa es bastante frágil en sí. Entonces, se preguntarán, si esta membrana es muy frágil, ¿cómo es que el VIH logra sobrevivir a la respuesta inmune, ¿no? Esto se debe, uno, porque esta zona de aquí es bastante variable. Dos, también se debe a que gran parte de la masa de esta membrana está formada por azúcares, o sea, está altamente glicosilada, ¿ya? Y otra forma también que explica por qué puede evadir la respuesta inmune el VIH es porque esta zona de aquí, esta zona de interacción con los receptores CD4, ¿no? Se mantiene oculta. Es decir, el VIH ingresa y digamos que oculta su sitio de interacción y pasa como incógnito, ¿no? Pasa como incógnito y por eso no lo reconoce. Pero cuando ve un CD4, va a exponer su sitio de unión y se va a unir al CD4, ¿no? Entonces digamos que la diana o el tropismo que va a tener el VIH es sobre los linfocitos TCD4, ¿ya? Ese es su diana. Entonces, por eso es importante conocer, ¿no? Dónde afecta el VIH, porque al afectar los linfocitos TCD4, obviamente va a generar una situación de inmunosupresión. Entonces, cuando la persona quiera generar una respuesta inmune frente a una infección, no va a poder hacerlo porque estos linfocitos TCD4 van a estar infectados por el virus del VIH. Ya, entonces recuerden que en la envoltura vamos a tener lo que es la glicoproteína 120 y la glicoproteína 41. Y esto ya vamos a estudiarlo en la parte de la fisiopatología. Entonces, hasta ahí recuerden pues que el VIH es un virus ARN, tiene dos tipos, VIH tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 digamos que es el que produce el SIDA, mientras que el VIH tipo 2 también puede producirlo, pero es menos patogénico y menos transmisible. Por eso el VIH tipo 1 es mucho más estudiado, ¿no? Tenemos a las cepas, que tenemos al grupo M, grupo O, grupo N, y dentro del grupo M tenemos los subtipos de la A a la K y también las formas recombinantes que vendría a ser la asociación entre subtipos. Acá tenemos un gráfico de barras, ¿no? Donde vamos a ver los números de casos en el Perú. Esto, más que todo, han sido notificados hasta el 28 de febrero de 2024. Y miren, hasta el 28 de febrero habían alrededor, pongámosle, 1000 casos, ¿no? Entonces, hasta febrero había 1000 casos. Hasta el momento, ¿cuántos habrán? O probablemente muchos más, ¿no? Si comparamos con 2017, 6.876 casos de VIH y SIDA, 1.466. O sea, más o menos ahora en 2024, en noviembre, deben estar por ahí
ese número de casos, porque se ha mantenido casi más o menos por ese rango en los últimos años, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar el VIH, porque nos damos cuenta que sí, en verdad existe, está presente en nuestro contexto, en nuestro país. Entonces vamos a hablar ahora acerca de la fisiopatología del VIH. Vamos a ver que, bueno, en primer lugar, el VIH se puede transmitir a través de las de relaciones sexuales, a través del uso conjunto de agujas, sobre todo en los que utilizan drogas intravenosas, ¿no? También podemos ver que se puede transmitir de manera vertical, de madre a hijo, igual por transfusiones sanguíneas, ¿no? También cuando las personas, sobre todo el personal médico y que se encarga pues del área quirúrgica también podría contagiarse. Y esas más que todo son las formas principales. La principal es a través pues de las relaciones sexuales. Por lo tanto, los factores de riesgo que vamos a tener, uno es una persona que tiene bastantes parejas sexuales y además de tener bastantes parejas sexuales, no utiliza la protección adecuada, sobre todo los métodos de barrera, ¿no? Entonces, en ese caso va a ser una persona que va a estar expuesta, va a tener factores de riesgo a poder contagiarse con este virus. Entonces, una vez que ingresa este virus, vamos a ver que su diana vendría a ser pues los linfocitos TCD4. Entonces, como les mencioné, este sitio de unión, que vendría a ser la glicoproteína 120, se va a mantener oculta. Por eso es que pasa desapercibido, pasa como si fuera incógnito, pero cuando ve que el CD4 está cerca, ahí se expone su sitio, la glicoproteína 120, y de esta manera va a unirse al CD4, al receptor de CD4. Entonces, la glicoproteína 120 se va a unir al receptor CD4, ¿ya? Entonces, se va a dar la interacción del CD4 con la glicoproteína 120 y va a haber un cambio conformacional. Este cambio conformacional va a hacer que se exponga un dominio de unión para un correceptor que vendría a ser este de aquí. Este correceptor vendría a ser el CCR5 o también el CXCR4. Entonces, estos vendrían a ser correceptores. ¿Ya? Correceptores. Entonces, la glicoproteína se une con este correceptor y finalmente esto va a llevar a la activación de la glicoproteína 41, la cual vendría a ser la que tiene la maquinaria de fusión de membranas y de esta manera se da la fusión de membranas del linfocito CD4 y también de la membrana viral. Y de esta manera logra ingresar el virus al interior de la célula. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es que para que pueda ingresar el virus debe haber una unión primero con un receptor y luego con un correceptor. Es decir, que debe haber dos uniones y de esta manera recién va a poder ingresar. A diferencia de lo que habíamos visto ayer en el COVID-19, que el COVID solo necesitaba un receptor que vendría a ser la ECA2, ¿se acuerdan? Acá el VIH necesita dos receptores, uno que vendría a ser el receptor de CD4 y dos que vendría a ser el correceptor CCR5 o CXCR4. Cualquiera de los dos receptores puede ser utilizados. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo claro, por mi parte. Listo. Entonces se une. Entonces, es lo que vamos a ver, ¿no? Al final, lo que va a lograr pues, el virus va a ser unir sus membranas, fusionar sus membranas e ingresar a las células, en este caso el CD4. Entonces, una vez que ingresa el virus, ¿no? El VIH, lo que va a hacer es que va a, su cápside se va a desintegrar y va a liberar lo que es el genoma viral, ¿no? Va a liberar su genoma viral. Luego de que libera su genoma viral, ese genoma va a pasar por un proceso de retrotranscripción.
Es decir, que el ARN viral, porque este es un virus ARN, va a pasar a ser ADN. Por eso es que se denomina como retrotranscripción. Pasa de ser ARN a ADN viral. Luego, este ADN, ¿no? Este ADN se va a sumar con unos factores celulares más factores virales y va a dar como resultado al, al complejo de preintegración. Luego, ese complejo de preintegración va a viajar al núcleo de la célula y se va a sumar con el genoma del huésped, y de esa forma va a dar finalmente a lo que es el complejo proviral, ¿ya? Y esta forma es la forma proviral. Y es de esta forma como el VIH va a lograr replicarse dentro de lo que es la célula y también poder mantenerse, ¿no? Entonces, ese es el proceso de forma a forma de resumen, cómo es que se da lo que es la fisiopatología del VIH, ¿no? En primer lugar, pues va a ingresar a través de los receptores que hemos visto, el CD4 con la interacción con la glicoproteína 120, que va a estar en la envoltura del VIH. Esta, esta unión expone otro correceptor que vendría a ser el CCR5 o el CXR4, y hay una unión con un segundo correceptor. Luego se activa la glicoproteína 41 y se fusiona las membranas con la internalización del virus. Luego, una vez que el virus ingresa a la célula, libera su genoma. Este genoma viral pasa por un proceso de retrotranscripción, pasa de ARN a ADN. Luego a esto de ADN se le suman factores celulares y factores virales que van a formar el complejo de preintegración. Este complejo de preintegración va hacia el núcleo del hospedero, se suma con el genoma del huésped y termina dando la forma proviral. Y es así como se va a dar la fisiopatología. Luego, con respecto ahora, hablando acerca ya de la clínica, vamos a ver que en muchos casos puede pasar desapercibido esta infección. Puede llegar incluso a ser asintomática y la persona se da cuenta que tiene VIH cuando se va a hacer un descarte de repente por trabajo o por algún requisito que tenga y se va a hacer su descarte y le sale que es positivo, ¿no? Entonces, o reactivo en este caso. Entonces puede pasar asintomático también. Pero también existe una clínica que va a estar asociada a lo que es el síndrome retroviral agudo, que es este de aquí. Vamos a ver que los síntomas más característicos vendría a ser pues la fiebre, ¿no? Una frecuencia del 80%. Otro que también vamos a ver son el rash. Rash también es característico. Tenemos la anorexia, tenemos artralgias y el compromiso del estado general. ¿Ya? Sobre todo esas de ahí van a ser las que van a presentarse con mayor frecuencia. Entonces, si tú tienes un paciente o el paciente acude porque presenta rash, presenta artralgias, presenta pérdida de peso, úlceras orales, y es una persona que se está enfermando constantemente, entonces probablemente puede estar asociado a un caso de VIH. Y si le sumas que la persona tiene factores de riesgo como que tiene múltiples parejas sexuales, no usa protección, también puede sospechar de VIH. Entonces, esas son algunas de las síntomas que se pueden presentar en un síndrome retroviral agudo, ¿no? Entonces, eso también es importante a mencionar. Con respecto al diagnóstico, vamos acá a hacer una distinción de dos tipos de prueba. Por un lado, tenemos a las pruebas de tamizaje y por otro lado tenemos a las pruebas confirmatorias. Las pruebas de tamizaje incluyen a lo que es el ELISA y también a las pruebas rápidas. En este caso, una prueba de tamizaje no te va a decir si el paciente es positivo o negativo. Lo que te va a decir la prueba es si el paciente es reactivo o no reactivo.
¿ya? Es una distinción que debemos realizar. ¿Ya? Pruebas de tamizaje te dice si es reactivo o no es reactivo, mientras que ya las pruebas confirmatorias, ahí sí te dice si es positivo o es negativo. En el caso de las pruebas confirmatorias, ¿cuál tenemos? Tenemos, por ejemplo, inmunofluorescencia indirecta. Tenemos también, por ejemplo, el Western blot. Tenemos la carga viral y el CD4. Si les preguntan cuál de estos cuatro no es utilizado para las pruebas confirmatorias, ¿cuál marcarían? La primera ¿Es utilizado o no es utilizado? no es utilizado. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? O sea, acá hay un impostor. O sea, aquí hay una que no se utiliza. ¿Cuál creen que es la que no se utiliza para confirmar el diagnóstico? Es el Bueno, IFI. el IFI dice. Ya. En este caso vendría a ser el CD4. ¿Ya? El CD4, si bien es útil, no sirve para el diagnóstico confirmatorio, sino este CD4 más que todo te va a servir para la estadificación, edificación, o también para, eh, para el monitoreo. ¿Ya? Mientras que la inmunofluorescencia indirecta, el Western blot y la carga viral sí pueden ser utilizados para las pruebas confirmatorias. Incluso hay un algoritmo que ahorita lo vamos a ver que incluye tanto a la inmunofluorescencia indirecta como el Western blot y también a la carga viral. Bueno, aquí tenemos también un gráfico donde nos muestra más que todo el ELISA, desde cuándo se puede utilizar. Vamos a ver que la distinción entre las generaciones más que todo es el periodo de ventana. En el caso de ELISA tercera generación se puede utilizar o va a ser reactivo a partir del día 22 aproximadamente, mientras que el de cuarta generación su periodo de ventana es menor, de tal manera que se puede utilizar desde los 11 13 días incluso, ¿no? Y y esto es importante, ¿no? Porque nos permite ver qué ELISA utilizar dependiendo de los días que nos encontremos. Y el antígeno P24 y el ARN VIH ADN proviral también es importante porque estos tres se pueden utilizar, digamos que dentro de, a partir de los 10 15 días, ¿no? 11 14 días más que todo. O sea, esos tres se pueden utilizar a partir de 13 días aproximadamente, ¿no? 13 14 días. A diferencia de los de aquí, que se utilizan a partir de los 22 días. Y bueno, como les comentaba, acá tenemos un algoritmo, el cual es importante para seguir, ¿no? Entonces, tú le vas a realizar una prueba rápida a aquel paciente que tú sospechas de que ha estado expuesto al VIH, de repente a un trasplante, o de repente es un personal de salud que ha estado suturando a alguien y de repente se pinchó con la aguja, ¿no? Entonces ahí tú vas a hacerle una prueba. O es un paciente que de repente tiene factores de riesgo, como los que hemos mencionado, ¿no? Múltiples parejas sexuales, sin protección, etcétera. Entonces, le vas a hacer una primera prueba rápida ante la sospecha de que puede estar infectado con VIH. Si la primera prueba rápida te sale no reactivo, entonces tienes dos opciones. O el paciente está no infectado o el paciente está en un periodo de ventana. Es decir, que el periodo de ventana todavía no está en ese tiempo que todavía no se puede diagnosticar. Entonces, ante la duda, tú le vas a hacer una segunda prueba, ¿ya? Una segunda prueba rápida. O puedes hacerle un ELISA. Entonces, tienes dos caminos. Acá tienes la ruta A y acá tienes la ruta B. Si vas a la ruta B, entonces vas a ver que el paciente, si es reactivo, tú le vas a hacer un ELISA, ¿no? Le vas a hacer un ELISA y tienes dos caminos igual. Si es no reactivo, entonces igual el paciente o es no infectado o está en periodo de ventana. Pero si es reactivo, entonces ya pasas a una prueba,
confirmatoria. ¿Y cuáles son las pruebas confirmatorias? Puede ser inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Como vemos aquí, y en este caso vamos a ver que puede ser positivo, está infectado con VIH, puede ser negativo o no infectado, y puede ser indeterminado, ¿ya? Si es indeterminado, le vas a hacer un Western blot, por ejemplo. Y finalmente el Western blot te va a decir si es indeterminado, si es positivo o para VIH o es negativo o no infectado. E igual, esto tienes que repetirlo cada 3 a 6 meses porque si es un paciente que tiene factores de riesgo, puede ser que ahora no esté infectado, pero si sigue manteniendo esos factores de riesgo, puede ser que en un futuro sí se llegue a infectar. Entonces, por eso es importante hacer el tamizaje o repetir la prueba cada 3 a 6 meses. Entonces, esa es la ruta B. La ruta A es cuando tienes tu primera prueba reactiva y entonces le haces una segunda prueba. Si la segunda prueba sale reactiva, entonces pasas a las pruebas confirmatorias, que en este caso vendría a ser la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Esta inmunofluorescencia indirecta puede ser positivo, negativo o indeterminado. Si es indeterminado, igual pasas al Western blot y ocurre lo mismo. Entonces, ese es un algoritmo para las pruebas diagnósticas que se pueden utilizar de acuerdo a la norma técnica de MINSA. ¿Ya? Como vemos aquí, esta norma técnica o este algoritmo es de MINSA. Entonces, primero que haces una prueba rápida. Si la prueba rápida te sale reactiva, o le haces una segunda prueba rápida o le haces un ELISA. Si el ELISA o la segunda prueba rápida te salen reactivas, entonces pasas a una prueba confirmatoria. Esta prueba confirmatoria usualmente es la inmunofluorescencia indirecta. Si te dice que es positivo, entonces la persona está infectada. Si te dice que es negativo, la persona no está infectada. Y si es indeterminado, pasas al Western blot. El Western blot igual te va a decir si es positivo, negativo o indeterminado. Y esto debes repetirlo cada 3 a 6 meses en caso sea indeterminado. Entonces, en resumen, como hemos estado viendo, las pruebas de tamizaje es el ELISA y son las pruebas rápidas. Y las pruebas confirmatorias son la inmunofluorescencia indirecta, el Western blot y la carga viral. El CD4, como ya vimos, no se utiliza para el diagnóstico, no se utiliza como diagnóstico confirmatorio, pero sí es útil para la estadificación y también para el monitoreo, como vamos a ir viendo más adelante. Y finalmente vamos a hablar acerca del tratamiento del VIH. En este caso, ¿en qué pacientes vamos a darle tratamiento? A todo paciente, ¿ya? A todo paciente. Todo paciente diagnosticado con VIH. Le vas a dar tratamiento, salvo algunas excepciones que ya vamos a ver. Pero en general, un paciente que diagnosticas con VIH, le vas a dar tratamiento. No vas a esperar a que estés el CD4, no vas a esperar a que se haga la carga viral, sino que le das tratamiento. ¿Ya? Entonces, cuando inicio TAR, ya vimos en toda persona con VIH. Y antes de iniciar el TAR, tú debes hacerle exámenes complementarios al paciente. Por ejemplo, ¿qué le vas a pedir? Le vas a pedir uno, el CD4 y la carga viral. ¿Ya? CD4 y carga viral. No vas a esperar el resultado, o bueno, independientemente del resultado, vas a iniciar el tratamiento. No es que si está bien la carga viral, o perdón, mejor dicho, no es que si está baja la carga viral y está bien lo que es SD4, no vas a darle tratamiento. A pesar de que ambos estén bien, igual tienes que darle tratamiento al paciente porque sigue teniendo VIH. Entonces, esto es más que todo para ver cómo está un estado basal. En el caso de la carga viral, le vas a pedir basal a los 3 y cada 6 meses. ¿Ya? Perdón, es a los 3, es basal, a los 3 meses, a los 6 meses y luego anual. Mientras que el CD4 le vas a pedir basal y luego anual. Entonces, eso es inicialmente lo que debes tomar en cuenta, CD4 y carga viral. También, ¿qué le vas a pedir a un paciente? Le vas a pedir un hemograma completo, le vas a pedir un perfil lipídico, perdón, un perfil hepático,
le vas a pedir urea, creatinina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va a hacerle un examen completo de laboratorio. ¿Qué más le vas a pedir? Le vas a pedir una radiografía de tórax más dos vaciloscopías. ¿Por qué le pedirías una radiografía de tórax y dos vaciloscopías? ¿Por qué? Porque puede que tenga tuberculosis, ¿no? Estamos hablando de que es una enfermedad que produce inmunosupresión y la tuberculosis, como vamos a ver, es una de las infecciones oportunistas que se puede presentar independientemente de si el CD4 está bajo o no. Entonces, para eso también se le puede pedir, ¿no? Para ver si es que tiene una tuberculosis, tanto en la radiografía, si es que existe alguna alteración, o y mediante la vaciloscopía también, ¿no? ¿Qué más se le va a pedir? Se le va a pedir la obtención, si es que tiene alguna una infección de transmisión sexual, una enfermedad de transmisión sexual adicional, como por ejemplo sífilis de repente, o si tiene hepatitis, hepatitis B, C, y más que todo eso, ¿no? Esos son los, digamos, los exámenes complementarios que se van a pedir en un paciente con, con VIH, ¿no? Ya vimos un CD4 carga viral basal, un hemograma completo, perfil hepático, urea, creatinina, radiografía de tórax, vaciloscopía, sífilis, hepatitis B, C, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser con el TAR, va a ser con tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Una tableta en dosis fija combinada cada 24 horas. O sea, van a darle una tableta que va a tener estos tres fármacos y va a ser una dosis fijas combinadas cada 24 horas. ¿Ya? Sin embargo, si el paciente tiene insuficiencia renal de repente, ¿no? Entonces ahí sí se tiene que hacer una dosificación individual de cada uno de estos fármacos. Pero si el paciente no tiene insuficiencia renal o no tiene alteración renal, entonces tranquilamente se le puede dar una tableta en dosis fija combinada. Entonces yo les había mencionado que el tratamiento se da en todo paciente con VIH independientemente del CD4. Porque ese siempre pregunta cuándo dar tratamiento o cuándo iniciar el TAR. Ya saben, en cualquier reencuentro de CD4. Sin embargo, si haces el diagnóstico de VIH, pero también ves que el paciente tiene tuberculosis, ahí primero sí le das tratamiento para tuberculosis antes de iniciar el TAR. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el síndrome de reconstitución inmune, el cual ocurre cuando se le da, digamos, se recupera el sistema inmune del paciente al iniciar el TAR y esto va a desencadenar que las infecciones oportunistas que de repente estaban enmascaradas puedan salir. Y esto va a generar, al contrario, un empeoramiento del paciente. Por eso, si tienes un diagnóstico de VIH y tuberculosis, primero inicias con el tratamiento de tuberculosis y luego con el tratamiento de VIH. Y acá les dejo un cuadro para que puedan ver, ¿no? Los esquemas de segunda línea recomendados de acuerdo a diversas fuentes, tenemos OMS y otros estudios, donde te van a mencionar, ¿no? La asociación de otros fármacos. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda? No, ninguna. Entonces, no se olviden esa parte que siempre preguntan. Para iniciar el TAR es en todo recuento de CD4. No es que si está mayor de 200, mayor de 500, no le voy a dar, sino se le da a todos. Ya eso no se olvida. Es diferente cuando yo pregunto cuándo dar profilaxis. Cuando yo quiero dar profilaxis, ahí sí hay un recuento específico, que ahorita lo vamos a ver, pero es diferente a decir cuándo iniciar el tratamiento. Entonces no se confundan en tratamiento con profilaxis. Usualmente ahí se confunden bastante. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar acerca de infecciones oportunistas. En este caso, como les había mencionado, para la estadificación de la infección del VIH
se hace basado en el recuento de linfocitos de CD4. Entonces ahí el CD4 sí va a ser útil para el monitoreo y también para el estadiaje. Entonces acá tenemos la edad del paciente, menor de 1 año, menor de 5 años y mayor de 6 años. Y es acá donde nosotros nos vamos a centrar. Entonces, en un paciente que tiene un estadio 1, es un paciente que tiene mayor o igual a 500 de linfocitos de CD4. Avanzado, 200 a 499. Y, y estadio 3, estadio SIDA, ya cuando un paciente tiene menos de 200. ¿Ya? Menos de 200. Entonces, si yo tengo un paciente les voy a poner dos casos. Tengo un paciente con un CD4 de 100. ¿En qué estadio estaría? Estadio 1, 2, 3. 3. 3, ¿verdad? Un estadio SIDA. Y si yo tengo un paciente con VIH que tiene una infección oportunista, pero tiene un CD4 en, en 250, ¿qué estadio sería? Uno, También 2. 3. Muy bien, también sería un estadio 3. Entonces, a lo que voy es que si tú evalúas solo el CD4, si es menos de 200, ahí es un estadio SIDA. Sin embargo, cuando tienes un paciente que ya tiene una infección oportunista, el CD4, a pesar de que esté en 250, en 300, ya se le considera un estadio SIDA, porque ya tiene una infección oportunista. ¿Ya? Entonces, eso no se confundan también. Y bueno, acá tenemos la asociación entre las infecciones oportunistas y el recuento de CD4. Dentro, entre 400 y 200, vamos a ver que las infecciones oportunistas que más se presentan son herpes, tuberculosis y candidiasis oral. O sea, son infecciones que si bien se pueden presentar, no son muchas a comparación de lo que vamos a ver, ¿no? Cuando ya baja de 200, ahí ya comienzan a aparecer un montón de infecciones oportunistas, ¿no? Neumonía por neumocistis, candidiasis, herpes, toxoplasmosis, criptococosis, coccidiomicosis. Entonces, por eso la profilaxis se comienza ya cuando el paciente tiene un CD4 menor de 200. Ya cuando el paciente tiene un CD4 menor de 200, ahí se comienza a utilizar lo que es la profilaxis. ¿Y qué fármaco se va a utilizar? Se va a utilizar el trimetopim sulfamethoxazol. ¿Ya? El trimetopim sulfamethoxazol. Entonces, ese es el fármaco que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá comienzan a aparecer un montón de infecciones, entonces, como la persona es susceptible, ya se le comienza a dar profilaxis. Entonces, no se olviden cuándo se le da la profilaxis, menor de 200. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las infecciones oportunistas más resaltantes. Vamos a comenzar con lo que es la neumocistis jirovecii. En este caso, la neumocistis va a ser un hongo atípico. ¿Por qué es un hongo atípico? Porque en el pasado a la neumocistis se le consideraba como un parásito, un protozoo intracelular, por las características estructurales, por el ciclo de vida que tenía. Pero luego se fue identificando más y a pesar de que tenía esas características de protozoo, en realidad era un hongo. Por eso es que se le considera como un hongo atípico. ¿Ya? El neumocistis se va a presentar cuando tengamos un paciente con un recuento de CD4 bajo, menos de 100 aproximadamente. Y las características o la afectación que va a ser es más que todo una afectación de las vías respiratorias, ¿no? Una afectación pulmonar. Bueno, acá vamos a ver que neumocistis, dentro de lo que ocasiona es una disnea, o bueno, dentro de la clínica que vamos a encontrar es una disnea progresiva
es una fiebre, tos no productiva y dolor torácico, o sea, sintomatología respiratoria. Adicionalmente, el pneumocystis también se ha visto que está asociado a candidiasis oral. Entonces, si tienen un paciente pues, que tiene VIH, tiene un recuento de CD4 bajo, comienza a presentar fiebre, disnea, tos, dolor torácico y ven que tiene muget oral, entonces pueden ir sospechando solo por la clínica de que el paciente tiene una infección oportunista por neumocistis. ¿Ya? Dentro del diagnóstico, lo que vamos a utilizar es la radiografía, bueno, primero la clínica, luego la radiografía, y también vamos a utilizar lo que es el lavado bronquialveolar o esputo para poder identificar el hongo, ¿no? Como les había mencionado, este es un hongo atípico, por lo tanto, es un hongo no cultivable, no cultivable. Es decir, que el cultivo no va a servir para el diagnóstico, porque es un hongo no cultivable. Entonces, como les decía, para el diagnóstico lo que vamos a utilizar, uno, es la clínica que tenga el paciente. Dos, vamos a ver, pues, exámenes auxiliares, exámenes de imágenes, como por ejemplo la radiografía, donde vamos a encontrar un patrón característico. Vamos a encontrar un patrón retículo intersticial. En este caso es un patrón retículo intersticial, pero bilateral. Bilateral y difuso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar en este caso. También, como les mencionaba, se puede hacer un lavado broncoalveolar, para poder identificar a lo que es el hongo. Entonces, esas son las formas de diagnóstico que se va a poder utilizar. Y también me olvidaba de mencionarles el DHL. Ya usualmente cuando el DHL está muy elevado, esto es bastante asociativo con lo que es neumocistis. Entonces, básicamente, ¿cómo nosotros podemos identificar que se trata de esto? Uno es un paciente que tiene VIH. Dos es un paciente que comienza a presentar fiebre, tos, dolor pleurítico, disnea, tiene muvet oral y le pides una radiografía. En la radiografía se ve un patrón retículo intersticial, ves que el DHL está muy elevado, entonces ya dices, esto probablemente sea una infección oportunista por neumocistis. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser con este medicamento de aquí, el trimetoprim sulfametoxazol, es de primera línea, ¿no? Trimetoprim sulfametoxazol de primera línea, y aquí tienen las dosis. La verdad, dosis no creo que les pregunten, más que todo el fármaco, y bueno. Luego la alternativa o otro fármaco que se puede utilizar es la primaquina más clindamicina, atovaquona o pentamidina. Pero siempre tienen que recordar que el medicamento de primera línea de elección es el trimestoprim sulfametoxazol. Y es el que se va a utilizar también para la profilaxis, ¿no? Entonces no se olviden de eso. Ahora, otra infección oportunista que vamos a ver es la criptococosis meningia. Esta enfermedad o esta infección oportunista va a ser causado también cuando el CD4 esté bajo, CD4 menor de 100 o de 200. Y este va a ser también un hongo. Ya es un hongo el cual va a estar presente en las heces de las palomas. Vamos a ver que el criptococo tiene dos formas o dos tipos. El Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gattii. El Cryptococcus neoformans es el que se va a encontrar en las heces de las palomas y se va a transmitir hacia el ser humano, ¿no? Cuando entra en contacto con las heces de las palomas. Entonces la persona va a inhalar pues estas levaduras, van a ingresar al aparato respiratorio, van a llegar a los alvéolos, pero aquí lo que hacen pues esta enfermedad es que suele generar una neumonía, pero una neumonía autolimitada que usualmente cursa asintomático. Entonces, el criptococo como tal no tiene una afectación tanto a nivel pulmonar, sino que la afectación se va más que todo al sistema nervioso central. Es por eso que puede producir una criptococosis meningia. Entonces, ¿cuáles son las clínicas que puede producir? Tenemos en primer lugar fiebre y cefalea, náuseas, vómitos, meningismo, fotofobia, letargia, alteraciones cognitivas, convulsión, etcétera. O sea, cualquier alteración del sistema nervioso central.
¿Qué más puede producir? Un aumento de la presión intracraneal. Y esto lo subrayo porque es bastante característico del criptococo, ¿no? Es un aumento de la presión intracraneal. Entonces, cuando tú sospeches de un paciente con VIH que tenga estas alteraciones y sobre todo un aumento de PIC, tienes que sospechar de criptococosis meningio. Entonces, para el diagnóstico, lo que vamos a utilizar, pues, es uno, lo que es la punción lumbar, aunque muchas veces suele ser inespecífico o sin alteraciones. ¿Qué más se puede utilizar? Eh, Se puede utilizar lo que es el cultivo o la tinción con tinta china. El cultivo, acá sí va a ser lo importante, el cultivo, porque aquí el cultivo te va a hacer el diagnóstico definitivo. Ya, a diferencia de Pneumocystis, que habíamos dicho que era un hongo atípico no cultivable, este sí es un hongo típico, por así decirlo, y por lo tanto acá sí se puede hacer un cultivo para el diagnóstico definitivo. Dentro de la punción lumbar, vamos a ver que algo importante aquí es para evaluar, obviamente, el líquido cefalorraquídeo, pero aquí la presión de apertura va a ser mayor de 20 centímetros de agua. Entonces, esto nos va a hacer sospechar de que hay un aumento de la presión intracraneal. Y esto es característico de criptococos. También lo que vamos a poder utilizar son las imágenes, en este caso la resonancia magnética, ¿no? Como vemos aquí, lo que vamos a observar son lesiones focalizadas, ¿no? Criptococomas en este caso, que se van a encontrar sobre todo a nivel periventricular, que aquí vendría a estar pues en los ganglios basales. Entonces, si tienes un paciente con VIH, tienes un paciente que tiene alteraciones visuales, tiene fiebre, cefalea, convulsiones, tiene un aumento de la presión intracraneal, entonces sospecha de criptococos. Y si ves que hay lesiones en periventriculares, en los ganglios basales, y tienes una tinción de tinta china positiva, entonces ya básicamente está tu diagnóstico, ¿no? Entonces es importante esto para tomar en cuenta. No se olviden del aumento de la presión intracraneal, eso es bastante resaltante del criptococcus. Para el tratamiento, lo que vamos a utilizar se va a dividir en tres fases. Se utiliza lo que es la fotericina B, ¿no? Como fármaco de elección, más flucitocina. Esto se va a dar durante 2 semanas y luego la fase de consolidación se da con fluconazol 400 miligramos y finalmente la dosis de mantenimiento fluconazol 200 miligramos durante al menos un año. Entonces el tratamiento va a ser con anfotericina B más flucitocina inicialmente y luego con fluconazol. Finalmente, bueno, antes de culminar vamos a hablar acerca de lo que es la meningitis tuberculosa. En este caso, el inicio de la meningitis tuberculosa es más insidiosa y aquí es importante mencionar también que el CD4 puede estar bajo o puede estar normal, digamos, ¿no? O por encima de 200. Entonces, el CD4 aquí no solo entonces aquí el meningitis tuberculosa no solo se va a presentar en un CD4 bajo, sino también se puede presentar cuando el CD4 no esté bajo, ¿no? A diferencia de las dos infecciones anteriores que hemos visto, que usualmente se presentan por debajo de 200 o de 100. Dentro de las manifestaciones vamos a ver que tenemos fiebre, cefalea, vómitos, desorientación, estupor, y algo característico de la meningitis tuberculosa es que es insidiosa. ¿Ya? A diferencia de la bacteriana, que la bacteriana es más aguda, la tuberculosis es más insidiosa, es más, digamos, tiene una evolución más crónica. Con respecto al tratamiento, ¿qué es lo que más preguntan? ¿No? Lo que más preguntan aquí es para el tratamiento. Y bueno, el diagnóstico obviamente es con líquido cefalorraquídeo, con la identificación pues del- de la tuberculosis, ¿no? Del Mycobacterium. El tratamiento va a ser con los fármacos de antituberculosos, si es una tuberculosis sensible. Por ejemplo, en este caso vamos a enfocarnos aquí, que es lo que nos corresponde, una tuberculosis miliar o extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular. Entonces, el tratamiento va a ser en dos fases.
una primera fase con 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y una segunda fase con 10 meses de isoniazida y rifampicina diario. Ya entonces esa vendría a ser el tratamiento. 2 meses con rifampicina y isoniazida, etambutol y piracinamida, y 10 meses solo con isoniazida y rifampicina. Ahora vamos a hablar acerca de encefalitis sin focalización. En este caso tenemos lo que es citomegalovirus, ¿no? Vamos a ver que el citomegalovirus vendría a ser un virus ADN. eh, en, en este caso se presenta usualmente cuando el CD4 está bajo, menos de 100, y tiene como asociación una afectación va a generar lo que es retinitis, y también va a afectar lo que va a ser el sistema gastrointestinal, sobre todo lo que es el esófago, va a producir una esofagitis. Esofagitis, ¿ya? Entonces puede producir tanto retinitis como esofagitis. Entonces, si tienes un paciente que tiene VIH bajo y tiene retinitis y esofagitis, puedes sospechar de citomegalovirus. Y si comienza a tener alteración del sistema nervioso central, también te puede estar asociado, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a ser con PCR en líquido cefalorraquídeo y también mediante imágenes, en este caso una resonancia magnética. Vamos a ver, ¿no? Entonces, en la resonancia magnética, ¿qué es lo que vamos a ver? En este caso, como estamos hablando de que es una lesión sin focalización o una encefalitis sin focalización, aquí no vamos a ver una lesión como tal o una lesión específica, una lesión aislada, sino que aquí vamos a ver algo más inespecífico. Lo que vamos a ver es un realce, ¿no? Un realce a nivel de lo que es periventricular, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Si te ponen en el caso clínico, en resonancia magnética se evidencia un realce periventricular, entonces ahí estás sospechando de una encefalitis sin focalización, a diferencia de criptococos, que te dice ahí hay una lesión en específico, o también en tuberculosis te va a decir que hay una lesión focalizada, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser con ganciclovir 2 a 4 semanas, o también puede ser con Foscarnet. Y en algunos casos se podría utilizar ambos, ¿ya? Pero en sí el tratamiento como tal es con ganciclovir. Y finalmente tenemos la encefalitis con focalización. En este caso estamos hablando de toxoplasmosis. No vamos a hacer tanto énfasis en toxoplasmosis, ya que vamos a ver un tema como tal sobre eso en la siguiente clase. Así que por ese lado vamos a hacerlo solo una que otra cosita a mencionar, ¿no? Entonces la toxoplasmosis vendría a ser causada por un parásito intracelular, un protozoo intracelular, que va a ser transmitido a través pues, de los gatos principalmente, ¿no? Dentro de la clínica que vamos a ver es cefalea, fiebre, déficit motor, convulsiones, confusión, ataxia, letargia, etcétera. O sea, en general va a haber una alteración o compromiso del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que vamos a realizar para poder identificarlo? Usualmente se utiliza lo que es IgG, ¿no? Una seroconversión de IgG, que bueno, eso ya vamos a explicar mucho mejor en la clase correspondiente. Pero lo que sí quisiera mencionarles acá y algo característico son las lesiones, ¿no? Acá también sí hay una lesión focalizada y esto es una lesión en forma de anillo, lesión en anillo. Eso es lo característico de la toxoplasmosis, que es una lesión en forma de anillo. Ya eso no se olviden, forma de anillo. Y bueno, el tratamiento va a ser con pirimetamina. Pirimetamina o también con trimetoprim sulfametoxazol. Entonces, esa vendría a ser el tratamiento.
Y bueno, estas son algunas de las infecciones que vamos a poder evidenciar en pacientes con VIH. Ya saben, neumocistis es un hongo no cultivable. El diagnóstico se hace con la clínica, con radiografía, con un patrón retículo intersticial y con un DHL elevado. El tratamiento es con trimethoprim sulfametoxazol. Luego tenemos la criptococosis, que va a presentar alteraciones del sistema nervioso central. Dentro de lo más característico es que va a aumentar la PIC con un aumento de la presión de apertura más de 20 centímetros de agua. Y vamos a ver la presencia de criptococcos a nivel de ganglios basales o periventriculares, ¿no? El cultivo es el diagnóstico definitivo. Tratamiento con anfotericina B y también con fluconazol. Meningitis tuberculosa se puede presentar cuando el CD4 está bajo o cuando no está bajo. Usualmente esto es de un inicio más insidioso, ¿no? Y lo que vamos a encontrar aquí más que todo es un antecedente de que el paciente presente una tuberculosis pulmonar de repente, ¿no? Algo también a mencionar en el caso de pacientes con tuberculosis es que hay una prueba denominada lipoarabinomanano, ¿ya? Esta es una prueba que se hace en orina y se permite también identificar la tuberculosis, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque a veces en los pacientes inmunosuprimidos las vaciloscopías pueden ser negativas, a pesar de que existen infectados con tuberculosis. ¿Por qué? Porque en una persona, digamos, inmunocompetente, usualmente el Mycobacterium se va a la zona más apical, porque ahí está el oxígeno, el Mycobacterium le gusta el oxígeno. No, sin embargo, pues en el paciente inmunosuprimido, a veces no está en esta zona, sino que puede estar en la zona basal. Entonces, en la vasiculoscopía puede ser que salga negativo. Entonces, para eso se realiza la prueba del lipoarabinobanano, que es en orina, y eso también puede ayudar para el diagnóstico de meningitis, perdón, de tuberculosis. Pero para meningitis sí se utiliza lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para poder evaluarlo, ¿no? El tratamiento, ya saben, son 12 meses, dos primeros meses con las cuatro fármacos antituberculosos, isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, y la segunda fase son 10 meses con isoniazida y rifampicina. El citomegalovirus ya saben que está asociado a retinitis, esofagititis. El diagnóstico es con PCR en líquido cefalorraquídeo y también resonancia magnética. El tratamiento es con ganciclovir. Y vamos a ver que la lesión, no hay una lesión como tal, no es focalizado, sino que es un realce, ¿ya? Y finalmente, en su toxoplasmosis, lo más resaltante es pues, la lesión en forma de anillo. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. Listo, entonces vamos a pasar ahora a hablar sobre enfermedad de Chagas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad de Chagas, o también denominada como tripanosomiasis, que es una enfermedad causada por un parásito. ¿Ya? En este caso va a ser causado por un protozoo flagelado, el cual se va a denominar como Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi. ¿Ya? Este parásito va a ser transmitido de forma vectorial, es decir, a través de un vector, el cual vamos a ver que es un vector denominado coloquialmente, de acuerdo al departamento donde se encuentra, ¿no? Que puede recibir distintos nombres, ¿no? Usualmente se denomina como chirimacha, ya en Perú.
chirimacha, ¿no? Ese es el nombre que le dan coloquialmente, pero en sí vendría a ser el Triatoma infestans, ¿no? Y bueno, entonces, enfermedad de Chagas causada por un parásito, es un protozoo flagelado, el cual vendría a ser el Trypanosoma cruzi y es transmitido por la chirimacha, por un vector. Entonces, acá tenemos el protozoo flagelado, vamos a ver que tiene diferentes formas. Tiene una forma de amastigote, el cual es una forma más redondeada y no va a tener flagelo, ¿no? Es una forma redondeada que no tiene flagelo. Luego tenemos a la forma de epimastigote, que es una forma más alargada y que ya comienza a tener su flagelo. ¿Cuál es la característica de esto? Vamos a ver que tiene a lo que es el cinetoplasto, que vendría a ser una organela que se encuentra en la mitocondria. Este cinetoplasto se va a encontrar cerca al núcleo de manera anterior. Mientras que el tripomastigote también es una forma alargada, que también tiene flagelo, es móvil, pero el cinetoplasto se va a encontrar de manera posterior. ¿Ya? Entonces, eso más que todo para que puedan tener en cuenta que el epimastigote y el tripomastigote son las formas, digamos, móviles, mientras que la mastigote es una forma que es inmóvil, por así decirlo, ya que no es flagelada. Con respecto a la epidemiología, con respecto a la epidemiología, vamos a ver que, bueno, esto creo que esta es la semana epidemiológica número 10 u 8. Hasta ese entonces no se ha presentado ningún caso, pero imagino que hasta el momento sí se debe haber presentado cierta cantidad de casos, ¿no? Porque si nos damos cuenta, desde el 2000 todos los años se han presentado casos, aunque sea 5 o 9, pero se han presentado, ¿no? Entonces, este 2024 debe ser muy parecido. ¿Y cuál va a ser el departamento que tenga mayor o que registre la mayor cantidad de casos? Vendría a ser Arequipa. 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 Entonces vamos a hablar acerca del ciclo de vida. Como ya habíamos mencionado, el ciclo de vida va a darse tanto en lo que es el vector, que vendría a ser el hospedero definitivo, como el hospedero intermediario, que vendría a ser el ser humano, ¿no? En este caso va a ser transmitido por el vector, como habíamos mencionado, que vendría a ser este de aquí. Este triatoma, denominado como triatoma infestans, que coloquialmente se denomina como chirimacha, va a ser el encargado de transmitir este parásito. Y vamos a ver pues que el parásito como tal es este de aquí, y este parásito que vamos a ver es hematófago, es decir, que se va a alimentar de la sangre del ser humano. Bueno, entonces va a picar el, el triatoma, va a picar o a morder a un humano y va a infectarse con los tripanosomas, los tripomastigotes, perdón, circulantes. Tripomastigotes circulantes, ¿ya? Entonces se infecta y a nivel de lo que es el intestino medio pasa a denominarse como epimastigote. Luego el epimastigote comienza a multiplicarse en el intestino medio y finalmente da lugar a los tripomastigotes metacíclicos en el intestino posterior, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Entonces se infecta, se convierte en epimastigote en el intestino medio, ese epimastigote comienza a multiplicarse, luego se forman lo que son los tripomastigotes metacíclicos, que esta vendría a ser la forma infectante, y finalmente se va a transmitir, ¿no? ¿Cómo se transmite este parásito? Vamos a ver que, como habíamos mencionado, el triatoma es hematófago. Entonces, va a morder al ser humano, pero no es ahí donde transmite el parásito. ¿Por qué? Porque aquí vemos que se encuentra en el intestino posterior los tripostigotes metacíclicos. Entonces, ¿por dónde va a salir este parásito? A través de las heces de este triatoma. Entonces, viene el triatoma, muerde y luego de morder va a caminar por ahí, va a defecar cerca de la herida y es así como va a ingresar este parásito. O sea, no se transmite por la mordedura, sino que se transmite por las heces del el triatoma, ya el triatoma infestans o el chirimacha.
Luego que ingresa entonces el tribomastigote metacíclico a la herida, va a ser fagocitado por los macrófagos que van a estar regionales en esa zona, y dentro del macrófago van a tratar de encerrarlos en el fagosoma, a estos amastigotes, perdón, a estos tribomastigotes, pero van a lograr escapar del fagosoma y en el citoplasma del macrófago van a transformarse en amastigotes. Se transforman en amastigotes dentro de las células y comienzan a proliferar, comienzan a multiplicarse. Finalmente, los amastigotes intracelulares se van a transformar en tripomastigotes y van a entrar al torrente sanguíneo donde van a infectar nuevas células. Y es de esta manera donde a, se va a poder diseminar pues la infección, ¿no? Entonces, ¿cuáles son o por dónde tiene más predilección los tripomastigotes? Tienen más predilección por los macrófagos, uy, macrófagos, también por el tejido muscular estriado, el tejido cardíaco y el tejido muscular liso. Entonces, sobre todo esas zonas es donde va a tener predilección o tropismo esta, este tripomastigote o este parásito. También sobre las células nerviosas, pero no tiene tanta predilección por ellas, pero sí puede llegar a afectarlas, al igual que las células endoteliales, que también puede llegar a afectarlas. Pero sobre todo en macrófagos, el tejido muscular estriado, el tejido muscular liso y el tejido cardíaco es donde va a tener mayor predilección este parásito. Ya dices un poco sobre el ciclo de vida del tripanosoma. Ahora, con respecto a la clínica, vamos a ver que esto podemos dividirlo en una fase aguda o en una fase de latencia o fase crónica. En la fase aguda, vamos a ver que el periodo de incubación es de 8 a 10 días y vamos a ver que la sintomatología característica es por fiebre. Usualmente la fiebre es a predominio nocturno y también otros síntomas que se agregan es que va a haber un edema periférico, o también se va a formar lo que es el chagoma en la piel. Y aquí vamos a encontrar algo característico de que siempre es preguntado, que es el signo de Romaña. Entonces, eso es algo característico, pues, de la fase aguda de la enfermedad de Chagas, el signo de Romaña. El signo de Romaña es este aquí, no es este edema bipalpebral que vemos aquí. ¿Y esto por qué se debe? Uno puede ser porque la chirimacha de repente ha picado cerca a lo que es el párpado o cerca a la conjuntiva y ahí es donde va a defecar. O sea, puede ser porque defeca directamente a la conjuntiva o a la zona de los párpados, ¿no? O la otra es que, por ejemplo, la chirimacha muerde, defeca acá y después la persona se rasca la herida y luego se soba el ojo. Es otra forma que también se puede transmitir, ya sea directo en la conjuntiva o por un rascado de otra herida. Pero al fin y al cabo se va a formar pues el signo de Romaña que vemos acá, ¿no? Eso es en la fase aguda. Luego en la fase de latencia, vamos a ver que acá ya hay una respuesta inmune, por lo tanto hay una disminución de la parasitemia. También esta aproximadamente dura de 10 años y aquí suele ser asintomático. O sea, la fase de latencia es cuando ya está la respuesta inmune, hace que disminuya la parasitemia, por lo tanto ya no hay tanta sintomatología. Sin embargo, no quiere decir que se haya erradicado por completo el parásito, ¿no? Y aquí ya comienza la infección o la invasión de otros tejidos. Y en la fase crónica es cuando ya se afecta el tejido cardíaco y el tejido liso, del músculo liso, ¿no? Entonces, a nivel de tejido cardíaco, ¿qué va a producir? Va a producir una cardiopatía chagásica.
Entonces, eso es lo que le mencionaba, ¿no? Una cardiopatía chagásica. Como les había dicho, pues, ¿no? Que uno de los tejidos de predilección que tiene este parásito es el músculo cardíaco, el músculo liso, ¿ya? Entonces acá puede producir una cardiopatía chagásica que se va a caracterizar por una insuficiencia cardíaca congestiva. Mientras que en la afectación del músculo liso vamos a ver que puede afectar las vísceras. En este caso puede producir lo que es megaesófago y también megacolon. Ya sobre todo en colon distal y sigmoides es donde se va a producir este megacolon. Entonces, esas son las formas que tiene la forma de afectación que tiene este parásito, ¿no? En la fase aguda puede ser fiebre, puede ser un chagoma en la piel, que vendría a ser la inflamación donde está la puerta de apertura, ¿no? De puerta de ingreso del parásito. Vamos a encontrar aquí el signo de Romaña y vamos a ver que lo característico es fiebre. Entonces, si te preguntan un paciente que viene de Arequipa, que comience a tener fiebre, comience a tener edema periférico y el signo de Romaña, ya te están diciendo que probablemente sea una enfermedad de Chagas en fase aguda. Pero si te dice que es un paciente que ha tenido ha presentado signo de Romaña y luego de unos años o un tiempo presenta lo que es una cardiopatía o una insuficiencia cardíaca congestiva, puede ser que está asociada a una cardiopatía chagásica, como no, ¿no? Depende también los antecedentes. Y si tiene megacolon o megaesófago, también puede ser una de las causas de la enfermedad de Chagas. Y acá tenemos de nuevo la chirimacha que habíamos visto, ¿no? Que usualmente suele ser no peri o intradomiciliario. Creo que es peridomiciliario. Finalmente, para el diagnóstico vamos a tener formas, dependiendo si es una forma aguda o una forma crónica. En la forma aguda, más que todo lo que se va a utilizar es el hemocultivo, ¿no? Tenemos el hemocultivo, tenemos el PCR y el senodiagnóstico, ¿no? Que son los que más tienen positividad. Sobre todo el PCR, ¿no? Que tiene 4 cruces. Y el hemocultivo también, que tiene 3. El examen de concentración de Strauss también puede ser útil, pero más que todo son el hemocultivo y el diagnóstico del PCR. La concentración de Strauss consiste en que se va a obtener una muestra de sangre venosa del paciente que se sospeche de que esté infectado por Trypanosoma cruzi y se va a extraer sangre venosa, va a dejar que se coagule, van a retirar el coágulo y luego el sobrenadante que queda se va a centrifugar por 3 minutos y el sedimento se va a evaluar en una lámina, se va a observar. ¿Y qué vamos a ver en esa lámina? Probablemente vamos a ver tripomastigotes que van a estar moviéndose, ¿no? Entonces, eso consiste en la concentración de Stroud. Luego también tenemos el hemocultivo, que ya sabemos que vendría a ser, pues, realizar lo que es el cultivo en una muestra de sangre. Y tenemos el PCR también, una prueba molecular, y el seno diagnóstico. El seno diagnóstico es también interesante, ¿no? Consiste en que se van a criar a los triatomas, al vector, ¿no? Se va a criar de manera de que se va a controlar su alimentación y se van a ver que estén libres de infección. Entonces, cuando tengan un paciente que sospechen de Chagas, van a hacer que este triatoma que ha sido criado lo, lo muerda al paciente, que se alimente su sangre, y luego de unas semanas van a ver si es que este triatoma está infectado. Si está infectado, probablemente en las heces van a encontrar los tripomastigotes metacíclicos, y si no está infectado, entonces no van a encontrar nada. Y es de esta manera que van a decir si es que el paciente está o presenta Chagas o no. Luego, en la forma crónica o en forma de portador, vamos a ver que la gota gruesa suele ser negativa, ¿no? Porque hemos visto que entre la fase de latencia y en la fase crónica, usualmente la parasitemia está baja. Entonces, ahí es complicado ver una evaluación directa, ¿no? Por gota gruesa. Igual con la concentración de Stroud e igual con el hemocultivo, que puede ser positivo o negativo. Y el PCR también. Aquí lo que más se utiliza en la forma crónica, ¿no? Acabamos con la forma aguda. En la forma crónica, lo más común que se va a utilizar es las pruebas serológicas, ¿no? ELISA, inmunofluorescencia indirecta, etcétera. Mientras que en el congénito, lo más común que se utiliza es el IgM, ¿no? Las pruebas serológicas también. Pero también están importantes el PCR y las otras pruebas.
Pero en general, acuérdense, en una fase aguda va a ser aquellas que se puede evidenciar directamente en la sangre donde van a estar los tricomastigotes, ¿no? Puede ser gota gruesa, concentración de Straub, hemocultivo o PCR. Mientras que en la fase crónica, como hay menor parasitemia, lo que más se utiliza es las pruebas serológicas, o sea, anticuerpos más que todo. Finalmente, para el tratamiento vamos a utilizar lo que es Nifurtimox, ¿no? El nombre comercial Ampit, que se va a dar por 60 días. Y en niños va a cambiar la dosis, ¿no? O también la otra forma, o el otro fármaco de elección puede ser el Benznidazole. Entonces, tanto Nifurtimox como Benznidazole se puede utilizar para el tratamiento de Chagas. ¿Y cómo podemos evitar que se propague la enfermedad de Chagas? ¿No? Tratar de luchar contra el vector, ¿no? O sea, una limpieza adecuada, ¿no? Todo ello. También la buena higiene, la, la inocuidad alimentaria y también el tamizaje de donantes de sangre y mujeres en edad fecunda, ¿no? Porque se puede transmitir por también transfusiones de sangre, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta. ¿Alguna duda con respecto a la enfermedad de Chagas? No. Bueno, entonces, ya para terminar, porque creo que tienen clase a las 6, vamos a ver de forma rápida lo que es leishmaniasis. Listo. Ya para terminar, vamos a hablar acerca de leishmaniasis. La leishmaniasis también va a ser causada por lo que es un parásito. Este parásito también es un protozoo flagelado, el cual va a ser transmitido por un vector también, el cual va a ser la lutzomia. La lutzomia, ¿ya? Este protozoo vamos a ver que tiene unas formas, ¿no? Parecidas a lo que habíamos visto en Trypanosoma. También tiene una forma de promastigote, la cual va a ser una forma móvil, alargada, que va a tener su flagelo y que va a tener al cinetoplasto. Mientras que la mastigote va a ser una forma, digamos, que va a ser más redondeada y que no va a tener un flagelo como tal, ¿no? Recién va a estar en formación. Como ya habíamos visto, pues va a ser transmitido por un vector, que en este caso vendría a ser la lutzomia, principalmente. También vamos a ver que la Leishmania tiene subgéneros. Tenemos a la Leishmania con subgénero Leishmania como tal, y también el género Viania. Y estos subgéneros van a tener complejos. Tenemos el complejo de Unobani, el complejo Trópica, el complejo Mexicana, Hertigi y Brasiliensis. Cada uno de estos complejos van a dar una forma de leishmaniasis preferentemente. Por ejemplo, el complejo Donovani está más asociado a lo que es una leishmaniasis visceral. El complejo trópica está más asociada a una leishmaniasis cutánea. La mexicana igual a una leishmaniasis cutánea. Y la brasiliensis está más asociada a una leishmaniasis visceral. Perdón, mucocutánea. Mucocutánea. ¿Ya? Entonces, eso es lo común. Acuérdense de brasiliensis porque también suele preguntar el brasiliensis, sobre todo, que va a ser la forma mucocutánea. Con respecto a la epidemiología, hasta la semana epidemiológica número 20 se habían presentado 50 casos, ¿no? Entonces, eso también es importante tomar en cuenta de que está presente en nuestro medio también lo que es la leishmaniasis, ¿no? La leishmania. Con respecto al ciclo de vida, bueno, vamos a ver que en este caso, como ya dijimos, va a ser transmitido por la lutzomia. Cuando esta lutzomia pique, casi es cuando pique, va a transmitir lo que es el parásito, porque sabemos que la lutzomia también es hematófago, ¿no? Entonces, al alimentarse de la sangre, el flebótomo va a inocular
el parásito que va a ser en forma promastigote, ¿no? Esta es la forma infectante en el caso de leishmaniasis, es la forma de promastigote. Luego, una vez que ingrese el promastigote, va a ser fagocitado por los macrófagos y dentro del macrófago el promastigote se va a convertir en amastigotes. Ya pasa de ser promastigote a amastigote dentro de lo que es el macrófago. El amastigote comienza a multiplicarse dentro del macrófago y otras células y luego va a llegar a un punto donde va a liberarse, ¿no? Y así cuando venga otro flebótomo, ¿no? Va a alimentarse de la sangre de una persona infectada y de esta manera se va a comenzar a repetir lo que es el ciclo, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de vida que va a tener, pues, esta, este parásito. Usualmente está dentro de los macrófagos, se convierte de promastigote a mastigote, el mastigote se comienza a multiplicar, luego sale en el macrófago y comienza a invadir otros tejidos hasta producir una lesión cutánea. ¿Ya? Lo más común que vamos a presentar. Como me olvidé mencionarles que en la epidemiología, estos casos, los más común, lo más frecuente que se presenta es la forma cutánea. Ya la forma cutánea es la más común. En este caso, con respecto a la clínica, vamos a ver que se puede dividir en forma cutánea, forma mucocutánea y forma visceral, preferentemente, ¿no? En el caso de la forma cutánea, vamos a ver que lo que va a producirse aquí es una úlcera, ¿ya? Una lesión ulcerada, ulcerada. Y el periodo de incubación es de 2 semanas a 6 meses, ya de 2 semanas a 6 meses. Entonces se va a producir una lesión ulcerada bien delimitada con un borde indurado, ¿ya? E indolora, algo característico, e indolora, ¿no? Y acá tenemos la úlcera, ¿no? Que es lo característico de la forma cutánea. Tenemos una úlcera, la cual va a estar bien delimitada y que va a tener un borde indurado, ¿ya? Un borde indurado. Eso es con respecto a la forma cutánea. La forma mucocutánea es cuando, como su mismo nombre lo dice, ya hay una afectación tanto de, eh, digamos, de una lesión cutánea, no una lesión dérmica, como también de la mucosa. Ya hay afectación de la mucosa, por eso mucocutánea. Y, y esa lesión puede ser tan grave que incluso puede ya alterar la anatomía de la persona, puede generar mutilación, por ejemplo, acá del tabique nasal y de las estructuras vecinas. Ya esto se le va a conocer como espundia, espundia o nariz de tapir. Entonces, si les preguntan, así pues, ¿no? Un paciente que tiene una lesión mucocutánea en forma de nariz de tapir, entonces ya pueden estar pensando de que se trate de leishmaniasis, ¿no? Espundia o nariz de tapir. Entonces, esa es la forma mucocutánea, ¿no? Y eso usualmente se presenta después de un mes o hasta 30 años puede estar presente, ¿no? Eh, Acá también, como hemos dicho, ¿no? Va a tener esa mutilación de la estructura anatómica, en este caso del tabique nasal. Y no se olviden de la forma cutánea, esta lesión de aquí, que tenemos una úlcera bien delimitada, ¿no? Una úlcera bien delimitada que va a tener un borde indurado y vamos a tener tejido granulomatoso, ¿no? Y que es indoloro, acuérdense. Una úlcera bien delimitada, indoloro y que tiene un borde indurado. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo de forma directa a través de un raspado, a través de un raspado, donde vamos a ver, eh, donde vamos a evaluarlo, ¿no? En un frotis. O sea, vamos a hacer un raspado y de ahí vamos a verlo a través de microscopio, ¿no? El raspado, ¿de dónde se va a realizar? Más que todo,
o bueno, ¿de dónde realizarían el raspado? ¿O dónde harían el raspado? ¿De aquí del centro o del borde? En realidad, pues el de raspado se va a hacer del borde indurado. ¿Por qué? Porque en el borde indurado es donde se van a encontrar los macrófagos y dentro de los macrófagos van a estar los amastigotes, ¿ya? Entonces, eso es para que lo puedan recordar. Entonces, el diagnóstico directo va a ser a través de un raspado o una biopsia donde se van a ver los amastigotes. Y el diagnóstico indirecto va a ser a través de ELISA o también inmunofluorescencia directa o también por el test de Montenegro. El test de Montenegro es muy parecido a lo que habíamos visto o han visto en tuberculosis, que vendría a ser el PPD. Aquí también se va a administrar o inocular de forma intradérmica un antígeno a partir de promastigote de Leishmania y luego de 48 a 72 horas se van a evaluar la presencia del Abón, ¿no? La medida del Abón. Igual parecido al PPD. Pero ya saben, digamos, el diagnóstico como tal es a través de un raspado. Como dice aquí, la toma de muestras se hace de un raspado del borde de la lesión, porque en el borde indurado es donde van a estar los macrófagos y dentro del macrófago van a estar los amastigotes, como vemos aquí, ¿no? Los amastigotes, forma redondeada. Finalmente, para el tratamiento, vamos a utilizar lo que son antimoniales. En este caso se usa el N-metilglucamina o también se puede utilizar de segunda línea la anfotericina B. Pero de primera línea es la N-metilglucamina y el gluconato de sodio. ¿No? Ambos son antimoniales. Para la lesión cutánea se utiliza durante 20 días y para la lesión mucosa se utiliza 30 días. Y eso sería todo con respecto a la leishmaniasis. ¿Tienen alguna duda?